Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Yo soy Agustina Mendía, miembro del staff de la Fundación Federalismo y Libertad, y el día de hoy tengo el honor de presentarles la Jornada Cultura y Libertad, un espacio de debate y reflexión sobre el estado de la democracia, las instituciones y el futuro de las reformas en Argentina, siempre desde una óptica federal. Este encuentro reúne a destacados académicos, intelectuales públicos y actores claves del sistema político en un esfuerzo por impulsar una agenda de discusión en torno a los desafíos estructurales del país. No quiero dejar de invitarlos a que entren a nuestras redes sociales y a nuestra página web y que conozcan un poco más sobre la Fundación y las maneras de aportar y apoyar a la causa para seguir manteniendo en pie a nuestra institución y que siga creciendo. Ahora sí, quiero invitar a José Guillermo Godoy, el presidente de nuestra fundación, a presentar el primer panel de la jornada. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en una nueva edición de la Jornada Cultura y Libertad. Me toca presentar el primer panel, que es el panel de apertura, a cargo de una figura muy relevante del sistema político argentino y que es además tucumano. Me refiero a Lisandro Catalán, que es abogado por la Universidad Nacional de Tucumán, hizo un magíster en gestión pública en la Universidad Austral, tiene una dilatada trayectoria en la gestión pública. Hasta el 2023 fue director del Registro Nacional de Residencias en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde el 2023, de diciembre, de la asunción del gobierno de Milei, fue secretario del Interior de la Nación, y después con la reorganización que hubo, en donde Guillermo Franco fue designado jefe de gabinete, actualmente es vicejefe de gabinete del Interior, que virtualmente es como el ministro del Interior de la Nación. El primer panel es sobre los acuerdos políticos y las reformas estructurales para la Argentina. Es un tema muy importante para la Fundación, y en donde él tiene un rol protagónico y clave, ¿no? Un gobierno que tiene un mandato popular muy claro de cambio, pero no tiene todos los instrumentos institucionales para llevar a cabo esos planes de cambio. Entonces ahí es clave la articulación, el consenso, los acuerdos que están en el corazón del trabajo de Lisandro. Así que te escuchamos, Lisandro. Bueno, ¿se escucha ahí? Ahí está. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación Federalismo y Libertad, a José Godoy, que no es la primera vez que me invita, y el reconocimiento también a la Fundación en lo que es la divulgación de los debates de temas públicos, porque creo que trasciende ya la frontera de Tucumán y del norte argentino. Es una fundación reconocida en todo el país, con muchos años de trayectoria, y que invita siempre a pensar y a debatir con mucha generosidad. Para mí, obviamente, como tucumano, siempre es un placer venir y un orgullo estar hoy aquí hablando sobre estos temas. Me parece, les propongo que para entender un poco la Argentina que viene, de los acuerdos políticos que vienen y lo que estamos viviendo, hacer una breve historia de los últimos, diría yo, 2 años, de lo que pasó en la política y en la economía argentina, saber dónde estamos parados hoy y después sí charlar un poco sobre el futuro. Inclusive, José, si después quiere haber preguntas, yo encantado. Me parece que tratar de tener un diálogo, no tanto una ponencia, siempre es mucho más fructífero. A mí me tocó conocerlo al presidente hace 12 años. Nosotros con Guillermo Franco hicimos una fundación que se llamaba la Fundación Acordar, que era una fundación, la verdad, que con algunos fines parecidos a Federalismo y Libertad, por ahí sin tanto éxito porque no tuvimos el desarrollo en el tiempo ni por ahí lo nutrido del debate, pero sí pusimos un presidente de la Nación.
Me acuerdo en el año 2013 estábamos armando los equipos, las distintas mesas técnicas con Guillermo Francos para pensar un poco la situación de la Argentina y para generar algunas propuestas alternativas de políticas públicas. Y 1 o 2 días antes de la presentación de la Fundación me llama y me dice: che, quiero que conozcas un economista que me gustaría que se sume a la mesa de economía. Le voy a pedir que te llame. Me llamó esa tarde y era Javier Milei. Así que desde ahí mantuvimos, la verdad, una relación bastante fluida. Y Guillermo me había anticipado la vocación por los temas públicos de la economía, lo van a hacer un líder de la Fundación. Y la verdad que fue así. Al poco tiempo, hoy el presidente Milei era el que impulsaba las distintas mesas, el que traía propuestas, se producían esos debates. Y bueno, y después ya es un poco más de historia conocida. Él, después del 2015-16, empezó a plantear a los argentinos las ideas que él tenía para reconstruir un sistema que él consideraba desgastado, arcaico y que nos había llevado a la pobreza y a la decadencia después de décadas de gloria argentina. Y la verdad, rigor de verdad, lo que planteaba en ese momento Javier Milei a lo que plantea hoy desde el gobierno es exactamente lo mismo. La convicción sobre sus ideas y sobre el diagnóstico de la Argentina, de lo que hay que reconstruir en la Argentina, es exactamente lo que sostiene hoy y lo que está tratando de llevar adelante. Para contarles un poco la última historia, a principios del año pasado, ya cuando se había armado, era incipiente el armado de la Libertad Avanza, pero estaba avanzando en su estructuración en todo el país, nos convocan a trabajar también a Guillermo Francos, a mí, etc. Y bueno, y ahí yo siento que se produjo un cambio muy importante, obviamente después de la primera vuelta, cuando Milei sacó el 30% de los votos y se perfiló como uno de los principales candidatos a asumir la presidencia de la Nación. Después es historia conocida. Salió segundo en la elección general y terminó ganando el balotaje con el apoyo del expresidente Macri y la ministra Bullrich. A mí, durante todo el año pasado me parecía, y se lo comenté a él, y creo que eso lo mismo le pasó a muchos dirigentes políticos, que no veíamos la posibilidad de que Milei acceda a la presidencia de la Nación. Y eso producto de que él planteaba con tanta crudeza la realidad de la Argentina y las propuestas que él tenía para la Argentina, que nos parecían excesivamente disruptivas. Y yo creo que se dio un fenómeno ahí que se da cada 100 años, que es el hombre justo en el momento justo. Por ahí Javier Milei en el 2019 o en el 2015, por ahí no hubiera ganado la elección. Pero su planteo disruptivo, frontal y en una comunicación hiperdirecta con la sociedad, se produjo en un momento donde también contemporáneamente a eso se producía un hartazgo muy grande del electorado contra las estructuras tradicionales de la política, de los sindicatos, las estructuras empresarias, etc. A mí me tocó vivirlo de primera persona y la verdad que el presidente Milei llegó a la presidencia con el 56% de los votos, pero sin ningún aparato ni estructura, ni partidaria, ni sindical, ni empresaria que lo apoyara. Llegó en una comunicación directa con la sociedad y creo que despertó conciencia. Ustedes se acuerdan lo que era el proceso, sobre todo en la segunda mitad del año pasado, de inflación, de emisión monetaria descontrolada, de toma de deuda externa e interna. Y yo creo que ahí es cuando se produce el fenómeno del hombre justo en el momento justo.
Y Milei ganó la presidencia. Hay que resaltar la generosidad del expresidente Macri y de la candidata a presidente en ese momento, Patricia Bullrich, donde apoyaron el balotaje. Milei ganó la presidencia y muchos dijeron, ahora se va a aplicar el teorema de Baglini. Milei, que hizo propuestas tan disruptivas, tan frontales y de cambios tan profundos, ahora que es presidente, va a bajar la intensidad, se va a hacer alguien más de la casta, diría él. Y eso no pasó. Me acuerdo, nosotros asumimos el 10 de diciembre y el 15, 16, 17 de diciembre nos encomienda el tratamiento de la ley bases en el Congreso de la Nación. Y cuando vimos de lo que se trataba la ley bases, era la reforma normativa más grande de la historia argentina, creo yo. Y claro, nosotros habíamos ganado con 36 diputados y 7 senadores. Era, si se quiere, una epopeya imposible de que esa ley que tocaba intereses que llevaban décadas en la Argentina enquistados de sectores empresarios, sectores políticos, etcétera, pudiera aprobarse con 37 diputados y 7 senadores. Ustedes se acordarán el proceso de eso, ahí empezamos a hablar con los distintos bloques, tanto en diputados y en Senado, y empezó a avanzar la ley. Escuchamos también el reclamo de muchas economías regionales, etcétera. Algunos cambios se escucharon y se hicieron, pero a fines de enero, no me acuerdo bien el día, pero a fines de enero, cuando ya los planteos del sistema político alteraban los objetivos fundamentales de la ley, el presidente nos pidió que la retiremos de la Cámara de Diputados, que vuelva a comisión y no se trate. Y ahí, por lo menos a mí me pasó que sentimos, bueno, perdimos todo el terreno recuperado. Y a los 2 días nos dio la segunda ley bases, que tocaba lo medular, tocaba lo importante que tenía la primera ley bases. Y el paquete fiscal, ahora vamos a hablar 2 minutos de eso, y una actitud muy importante que desde mi punto de vista tuvo también el presidente con respecto al paquete fiscal. Así que a los 2 días de retirar la ley bases de diputados empezamos a trabajar con la segunda ley bases, que como decíamos prácticamente era lo mismo que la primera ley bases, habiéndole sacado cosas que no eran urgentes ni fundamentales en el corto plazo. Bueno, lo demás ustedes lo sabrán. Pudimos tender los acuerdos con diferentes fuerzas políticas, se aprobó en diputados, acá está entrando uno de los diputados claves en esas negociaciones y donde trabajamos conjuntamente para la aprobación, y después se aprobó en senadores. Volviendo 2 meses atrás, a diciembre de nuevo, cuando se manda la ley bases también se manda un paquete fiscal, sobre todo para subsanar una anomalía impositiva que había sucedido en los últimos meses del gobierno anterior como un ítem de campaña, me parece, del aquel momento candidato Sergio Massa, que era sacar impuestos a las ganancias. Sacar impuestos a las ganancias parece muy lindo, pero hay 2 temas fundamentales. Uno, desfinanció fundamentalmente a las provincias, a las cuentas provinciales. Y 2, es el impuesto más sano que hay en el mundo. Es un impuesto universal que se aplica en todos los países desarrollados del mundo porque es un impuesto progresivo. El IVA, por ejemplo, lo pagan lo mismo cuando uno va a comprar 1 litro de leche las personas más acomodadas como en los sectores más postergados. Pagan nominalmente lo mismo. El impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo y uno cuanto tiene una mejor situación económica más aporta al sistema impositivo para solventar los gastos del Estado. Así que el presidente les planteó, fue la primera vez que se juntaban después de muchos años los 24 gobernadores, incluido el jefe de gobierno de la ciudad,
y el presidente les propuso eso. Y muchos gobernadores dijeron, no podemos avanzar con esta ley porque la derogamos hace 4 meses, entonces no podemos proponerla nosotros porque nos va a generar un costo político en nuestras provincias. Y el presidente Milei les dijo, al costo lo pago yo. Es un tema para subsanar a las cuestas provinciales fundamentalmente. Y ahí fue la primera señal que yo por lo menos sentí de un líder con una convicción inalterable y que no tenía problemas de pagar costos personales, políticos personales, en función de reordenar lo que era la Argentina. La irrupción del presidente, como decíamos, sin estructuras partidarias, sin estructuras empresarias, sin financiamiento de empresas, sin apoyos sindicales, que son fundamentalmente cómo se movieron las campañas políticas en los últimos 40 años, produjo un cimbronazo en todo el sistema político. Ustedes se preguntarán cómo hicimos para sacar la ley bases o el pacto fiscal o la boleta única que se aprobó hace menos de un mes, siendo minoría absoluta en las 2 cámaras. Bueno, yo creo que se produjo un cimbronazo y una reconfiguración de todo el sistema político. Bueno, en el caso del gobernador de Tucumán, separó 3 senadores que eran afines a él del bloque de Unión por la Patria, manifestando que no coincidían con los objetivos. Hubo diputados radicales hace poco tiempo que apoyaron al gobierno en la no insistencia del veto presidencial con respecto a la fórmula jubilatoria y después también con el veto al respecto al financiamiento universitario. Hubo gobernadores que empezaron a manifestarse concordantes con los planteos que hizo o que hace el presidente. Entonces, hoy ya habiendo pasado 10 meses de ese 10 de diciembre, habiéndose aprobado la ley bases, habiéndose aprobado el paquete fiscal, proyectos importantes como boleta única, habiendo demostrado también fortalezas políticas en conseguir los números necesarios para sostener los vetos presidenciales, vemos que hoy la política no se mueve tanto por las pertenencias partidarias o la pertenencia a dirigentes políticos con alineamientos automáticos. Hoy me parece que lo que está en juego son 2 ideas de país. Una idea, si se quiere, que imperó en la Argentina en los últimos 20 años, gasto estatal descontrolado, déficit fiscal descontrolado, no importa la inflación, porque la inflación no es dañina para la economía real, agrandamiento del Estado, generación de organismos estatales que cumplen ninguna función de utilidad para la ciudadanía. Y otro modelo de país que es ordenar y hacer en la Argentina lo que hay que hacer, ordenar la economía, ordenar la macroeconomía, para que la Argentina vuelva a crecer no apalancada en herramientas de política económica ficticias, sino para desatar las fuerzas productivas reales de la Argentina. Ustedes seguramente escucharán hablar mucho del ordenamiento de la macro. El déficit fiscal, el equilibrio fiscal es un pilar inalterable del gobierno, bajar la inflación es otro de los pilares, no pedir deuda externa. Y cuando el tipo de cambio, que no haya brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial, y uno tiende a pensar, y por ahí con razón, esos son números fríos que a mí no me llegan. Yo cuando me llega la boleta de la luz o tengo que ir al supermercado, no la veo a la macroeconomía. Y lo que hay que entender es que la macroeconomía es un requisito fundamental para que se ordene la microeconomía, para que se desaten las fuerzas productivas, para que vengan inversiones, para que el comerciante que tiene una reserva invierta el más capital de trabajo
y tenga más producción, que las pymes argentinas tengan también más inversión interna y también, obviamente, para que vengan inversiones extranjeras a las grandes inversiones. Digamos, cuando uno tiene un sistema económico con inflación, no se olviden que estuvimos a días, en diciembre, días real de ir a una hiperinflación. Es imposible proyectar un plan de negocios a 6, 10 o 12 meses para las empresas. Es imposible saber si puedo tomar un crédito bancario porque no sé si lo voy a poder pagar por las distorsiones macroeconómicas. Entonces, el ordenamiento de la macroeconomía desde el punto de vista del gobierno es un requisito para que la Argentina empiece a producir más, para que empiece a crecer su PBI, para que, en definitiva, la microeconomía que sí nos llega a nosotros se empiece a acomodar y empiece a ser un círculo virtuoso sano. Esto hoy lo hablábamos en un almuerzo que compartimos con José Godoy y varios empresarios, estaba la ministra Bullrich también, y algunos manifestaban, bueno, está bien, eso es cierto, pero vemos que todavía eso no llegó. ¿Cuándo va a empezar a mejorar nuestra situación particular? Y nosotros estamos viendo ya síntomas muy estimulantes que hacen no solamente al ordenamiento de la macroeconomía, que ustedes lo verán en la baja de inflación, en que no se gasta más de lo que se recauda en el Estado, sino en síntomas muy estimulantes a lo que es la economía real, a la que sí nos llega. Por ejemplo, 2 o 3 puntos, datos fundamentales. El mes de mayo fue el mes donde nos parece que tocó, nos parece no, los números dicen eso, fue el piso de la actividad económica. Junio, julio, agosto, septiembre, hasta el día de hoy, estamos viendo un crecimiento en algunos índices, que ahora se los voy a comentar, que son prueba de que se está reactivando la economía y no apalancado en emisión monetaria, ni suba de impuestos, ni toma de deuda. Por ejemplo, en el mes de agosto se produjeron 40% más de automóviles 0 kilómetros que en el mes de agosto del año pasado. En el mes de agosto se patentaron 20% más de automóviles 0 kilómetros que en el mismo mes del año pasado. En el mes de agosto, septiembre, yo digo agosto, lo tomo como referencia, pero agosto, septiembre, y estamos en esa tendencia, se vendió 15% más materiales de la construcción que con respecto al año pasado. Volvió el crédito. Hoy tenemos créditos a 3, 6, 9 y 12 meses. El presidente del Banco Nación nos comentaba la semana pasada que el Banco Nación, que significa el 13% del sistema financiero del país, toda su cartera de crédito la prestaba al sector público hasta el año pasado. El sector público, tanto la Nación como las provincias, acudían al Banco Nación para cubrir su déficit fiscal. Bueno, eso se acabó. El Banco Nación, el 100% de su cartera de crédito fue al sector privado. 1.500 millones de dólares por mes de colocación al sector privado. De esos 1.500 millones, entre 750 y 800 millones fueron a pymes en toda la Argentina, para capital de trabajo. Esos son síntomas de que las pymes, los sectores productivos, no las grandes empresas ni los capitales extranjeros, las pymes que tienen 20, 30, 50, 100 empleados, están tomando crédito para capital de trabajo, para producir más, porque la expectativa que tenemos de la evolución de nuestra economía es de crecimiento. Uno de los temas de las, si se quiere, de las asignaturas pendientes que están en proceso de resolverse es salir del cepo. Digamos, cuando uno tiene 2 tipos de cambio, uno oficial y uno paralelo, eso también produce distorsiones y además es muy difícil que vengan inversiones extranjeras porque después la remisión de las utilidades no se pueden hacerlas a los países de origen. Bueno, nosotros teníamos una brecha cuando tomamos el gobierno de más del 120%. Hoy estamos en una brecha del 15, 16, 17%.
Hay una decisión del gobierno de avanzar fuertemente en achicar esa brecha. Hay cuestiones técnicas que por ahí no vienen al caso hoy hablarlas, pero cuando esa brecha, el dólar paralelo y el dólar oficial valgan lo mismo, vamos a salir del cepo y ahí pensamos, o estamos seguros, mejor dicho, que va a entrar en pleno funcionamiento el RIGI, que es el incentivo a las grandes inversiones, y eso también va a ser un gran generador y motorizador de nuestra economía. Pero dicho todo esto, y para ir, si se quiere, a la política, hoy sentimos que hay dos proyectos de país. Los partidos políticos son estructuras casi jurídicas que quedaron como nucleamiento de políticos o de funcionarios, pero que no contienen ideas, proyectos, etcétera. Hoy creo yo que estamos viviendo un proceso histórico. No nos damos cuenta, como siempre que uno vive un proceso histórico no se da cuenta que lo está viviendo. Pero la reconfiguración del sistema político marca que estamos viviendo un proceso histórico. Con aciertos o algunas diferencias, el presidente y el gobierno están planteando una Argentina ordenada para el futuro, para un crecimiento real. Y del otro lado, volver a los últimos 20, 30 o 40 años. Lo de siempre, no hace falta que se los explique. El año pasado vieron los resultados también en la economía real de cada uno. Y en ese proceso de reordenamiento, nosotros estamos trabajando con vistas al futuro, con una visión también generosa, porque estamos trabajando en la estructuración del partido político La Libertad Avanza en todo el país, pero un partido político es una herramienta jurídica que permite, da un instrumento jurídico que permite presentarse en las elecciones. El músculo político, la fuerza política, es algo distinto, que es mucho más que un partido político. Y en ese contexto estamos trabajando con muchos actores políticos, diputados que vienen del PRO, diputados radicales y muchas fuerzas provinciales, creo, en Tucumán. Y hoy tuvimos hace un rato, terminamos hace 25 minutos, una reunión también con los distintos actores de las distintas fuerzas políticas en Tucumán que comparten un poco la visión de lo que plantea el gobierno nacional. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante. Puede haber muchos partidos políticos, pero que haya dos visiones de país. Con matices o no coincidir en el 100% porque eso es muy difícil, pero coincidir en unidad de país, un país moderno, con estructuras estatales que se aboquen a los servicios esenciales del Estado y que no sean contenedores de gasto público innecesario, que desate las fuerzas productivas de las economías regionales, que le saque a las fuerzas económicas la pata de encima del Estado con impuestos innecesarios, y del otro lado, lo mismo de siempre. Así que yo creo que de este lado nos va a encontrar a todos juntos, de alguna u otra forma. Veremos el año que viene, que tenemos elecciones de medio término, cómo se configurará la propuesta del gobierno, pero seguramente de una forma u otra también se verá distrito por distrito. Vamos a estar trabajando juntos para fortalecer y darle cauce a ese norte que marca el presidente, a ese norte que marca el gobierno, y yo creo que eso va a requerir de generosidad de todos, de los que creemos que somos dueños de la victoria, ser conscientes de que no es así, que esto trasciende mucho más que nosotros, y de los que vienen a incorporarse también a entender de que tenemos que estar juntos sin condicionamientos. Los objetivos chicos, tener 4, 5, 10, 20 diputados más, no entusiasman a nadie. Los objetivos grandes, transformar la Argentina, tienen que entusiasmarnos a todos. Así que yo creo que eso va a ser un estímulo para los mejores argentinos que quieran representar estas ideas en el interior del país. Y no tengo duda que el año que viene vamos a hacer una gran elección, vamos a tener mayorías propias parlamentarias para seguir avanzando
en el rumbo del crecimiento económico y la modernidad para la Argentina. En ese marco, yo mi reconocimiento a los diputados que están hoy acá y acompañan día a día, también planteando sus visiones con respecto, no hay que pensar igual en todo, pero sí con mucha generosidad apoyando el proyecto del gobierno. Así que me parece que si a futuro todos los actores políticos, no importa de dónde vengan, compartimos un norte y estamos seguros de ese norte y eso nos entusiasma, creo que vamos a lograr revertir años de decadencia, décadas de decadencia de la Argentina. Un Sanguinetti, que fue presidente del Uruguay, él decía: la política no es épica. Y yo creo que la política entendida como la lucha por el poder efectivamente no es épica. Es dura, es tramposa muchas veces, pero me parece que la política entendida como la lucha de un pueblo por salir adelante sí es épica, o debe serlo. Así que creo que ahí vamos a estar todos juntos. Gracias. Creo que Florencia me va a dejar hacer una pregunta nada más y que tenés que contestar en 2 minutos para salir al aeropuerto. Porque hablaste de la cuestión del armado y la Libertad Avanza tiene como los primeros promotores en las provincias, que en algunos casos fueron partidos provinciales, en el caso de Tucumán, Fuerza Republicana. Después tuvo aliados del segundo orden, digamos, en el balotaje, que era sobre todo gente proveniente de Juntos por el Cambio. Y ahora tenés el instrumento jurídico de la Libertad Avanza, ¿no? Y además tenés una constelación de partidos provinciales que, como puede ser en el caso de Tucumán, creo, que también son afines al pensamiento. ¿Qué instrumento institucional qué instrumento va a utilizar el armado de la Libertad Avanza para articular todas esas fuerzas que no se dispersen? Y no dejar resentidos ni tensiones y todo lo que uno debe vivir en el armado político a diario, que te debe tocar a vos, además de los sectores sociales que se ven que las tensiones de puja distributiva normal de tu cargo, tenés aparte toda la arena política, las tensiones de los actores políticos. En la política, como en la economía, las necesidades son muchas y la oferta es poca. Sobre todo el año que viene, que son elecciones de medio término y en las mayorías de las provincias se eligen nada más que diputados nacionales. Creo que tenemos un desafío en eso. Me parece esto último que decíamos, que Sanguinetti decía que la política no es épica. Nosotros sentimos que estamos en un proceso histórico y necesitamos que la política sea épica. Eso requiere de esfuerzo y de generosidad. Así que tenemos un desafío. Yo creo que el presidente necesita su herramienta electoral en todo el país, tiene el derecho a tenerlo. Estamos trabajando en eso, pero también somos conscientes que tenemos que ampliar mucho el espectro político y darle fortaleza política. Ahí tenemos el desafío por ahí más grande, tanto más que ley bases, para que podamos llegar todos juntos compartiendo un mismo norte. Si no logramos hacerlo, habremos fracasado y el que pagará será la Argentina. Muchas gracias, Lisandro.